Muy buenos días, en el nombre del Señor Jesús. Le damos a usted la bienvenida a Iglesia Bíblica Jinetes por Jesús. Hoy les invitamos, disponga su corazón, disponga su vida a escuchar este mensaje que el Señor tiene para mí, para usted, para su familia. Hoy le invito muy cordialmente para que ahí incline tu rostro. Vamos a orar, vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. A la congregación de jinetes hoy les doy la bienvenida. Padre de la gloria, y nos presentamos delante de ti. Te presento, Señor Dios, esta tu congregación, esta tu iglesia, Señor Dios. Te presento la vida de nuestro pastor Henry Valdés, Padre de la gloria, de nuestros mentores. Te damos gracias, Señor Dios, por darnos la oportunidad de estar presentes delante de ti, Señor Dios. Hoy parado reconociendo, Señor Dios, que solo tú eres digno de toda alabanza, toda adoración y toda gloria. Te presento, Señor Dios, a cada una de las personas que nos siguen en las redes sociales, papito Dios. Te pido, Señor Dios, habla, Señor Dios. Habla porque necesitamos y estamos sedientos de ti, Señor Dios, de tu gloria, tu poder, Señor Dios. Hoy venimos a ti, Señor Dios, Padre de la gloria, buscando, Señor Dios, esa agua viva, Señor Dios, buscando ese camino, Señor Dios, que nos lleve a ti, Señor. Las Escrituras dicen que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. Hoy venimos, Señor Dios, y nos disponemos, Padre de la gloria, a que tu palabra, Señor Dios, sea predicada, Señor Dios, para todo aquel que necesite, para todo aquel que esté dispuesto, Señor Dios, a querer transformar su vida, su corazón, su pensamiento y su actuar. Te damos gracias, Señor Dios, y predicamos hoy es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo, mis estimados amigos, le invitamos hoy a abre tu libro, el manual de la vida, Señor Dios, en el libro de Juan, capítulo 9. El libro de Juan, capítulo 9, es un tema apasionante, es un tema que muchas veces lo hemos leído y no es nuevo para muchos de nosotros. El tema hoy le he colocado, ¿crees en el Hijo de Dios? Es una pregunta, es un interrogante, es una pregunta que viene para ti. La respuesta, por simple lógica, podríamos descartarla o podríamos darla por hecho de que al hacer esta pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Yo estaría seguro que un 95, 96%, 98% pueden decirme, sí creo. Nosotros creemos en muchas cosas. Damos por hecho muchas cosas que son reales, que son verdaderas. Pero una cosa es creer y otra cosa es vivir. Muchos creen en Dios, pero ¿qué clase de Dios creen? Y hoy vemos cómo el Señor Jesús da respuesta a esta pregunta. Yo les hago nuevamente esta pregunta a ustedes. ¿Creen en el Hijo de Dios? ¿Creen en Dios? Estoy seguro casi de que ustedes dirán, sí creo en Dios. Y vemos aquí como Juan nos cuenta la historia de los milagros que el Señor hace. Y este capítulo, póngale mucha atención. Es un capítulo que fue narrado, vivido, hace más de 2000 años. Y yo podría hacerles a ustedes otra pregunta. ¿Qué relación tiene usted con este ciego en la sanidad de este ciego? ¿O qué relación tiene su vida, su familia,
su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de cómo usted trabaja, su forma de creer con este ciego. Les voy a comentar. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Tengamos muy presente este ciego de nacimiento, porque este es muy importantísimo para ti, es muy importantísimo para lo que el Señor hoy nos va a hablar. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo un lodo con la saliva. Y junto con el lodo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió, y él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Acá vemos un hecho que es tan importante y en la cual nosotros pensamos que, y como lo decía al inicio, este versículo lo hemos leído muchísimas veces y no encontramos una relación entre este ciego y nosotros. Pensamos que es un hecho, una narrativa que fue ocurrida hace muchos años y lo tomamos como solo un milagro, lo tomamos como un milagro de parte del Señor hacia una persona. Pero vemos hoy en día, al hacer un estudio minucioso, cómo el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, que este acontecimiento es tan vigente hoy como lo fue en sus respectivos tiempos. Dice en la palabra del Señor, al pasar Jesús, vio a un hombre. Y aquí Juan nos especifica, nos da una especificación, nos especifica claramente que es un ciego, pero especifica que es un ciego total de nacimiento. Una persona que nunca ha visto la luz, una persona que no conoce los colores, no conoce las formas, no conoce cómo es la vida, no conoce cómo es la noche, cómo es el día, no conoce qué es la luz del sol, no conoce qué es un amanecer, un anochecer. Nosotros damos por hecho cuando nos levantamos nuestra mente, nuestros recuerdos, ya nos dibujamos lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque hemos tenido la oportunidad de conocerlas, verlas, sentirlas, tocarlas. Y están ahí.
Pero un ciego de nacimiento nunca ha visto nada. Es como el bebé recién nacido, no sabe nada, nada de nada. Y Jesús ve a este ciego de nacimiento. Lo ve a la entrada pidiendo limosna. Y hay compasión en él. Hay compasión y le dice, en donde Jesús viene a él, un ciego. Nosotros podríamos decir que hemos nacido ciegos también. ¿Ciegos a qué? Ciegos al nacimiento, a la vida espiritual del Señor. Y es aquí donde viene la historia, con un gran significado espiritual. Un gran significado en donde el Señor nos especifica por qué somos ciegos. ¿Por qué en nuestra vida espiritual muchas veces, aunque decimos creer, aunque decimos que asistimos a una iglesia, que leemos las escrituras, nuestro entendimiento todavía está enceguecido? Perdón que me perdí un poquito acá con los apuntes. Nuestra vida espiritual está enceguecida. Creemos muchas cosas, pero realmente no buscamos compasión y anhelo, el estar en la presencia del Señor. Nacemos ciegos sin saber nada de Dios, sin saber nada de Jesús, sin saber lo que es la vida espiritual, lo que se nos ofrece, lo que el Señor vino a traer y dar a conocer al Padre Santo, poderoso, excelso, lleno de gloria. Somos ciegos porque nos negamos muchas veces a querer doblegar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Y pensamos que nosotros somos personas libres de hacer lo que queremos, de vivir nuestra vida conforme a cómo nos parece. Nos cuesta someternos. Nos cuesta someter nuestros deseos a la voluntad del Señor. Nos molesta, nos incomoda cuando se nos llama la atención, porque no queremos ser gobernados por nadie. Y nos comportamos también como aquellos ciegos que solo queremos hacer nuestra propia voluntad. Nos cuesta abrir nuestro corazón, nos cuesta abrir nuestra vida al Señor. No es solo creer o decir que creemos en un Dios, o decir que creemos en un evangelio si no lo vivimos. Sus discípulos vienen a Jesús y le preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Vemos aquí cómo ellos en cierta forma irreverente hacen una pregunta, ¿quién pecó? Como pidiendo una explicación. Acordémonos que en ese tiempo
Se creía que una enfermedad, que algo adverso que ocurría era una maldición, era un castigo de parte del Señor, y hoy en día no es diferente. Muchas personas piensan que cuando algo nos pasa, algo adverso en nuestra vida, o que las cosas no nos salen bien, es porque alguien o algo actuó en contra de nosotros. Y aquí vienen los discípulos de Jesús haciendo una pregunta: ¿quién pecó? Ellos piensan que este ciego, su forma de vivir, su forma de ser, lo que ha pasado en sus vistas es castigo de Dios. Están diciendo, esa es una represalia del Señor. Esa es una forma en que el Señor actúa para castigar el pecado de las personas. Jesús les dice, nadie, en el versículo 3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Hay un propósito en esta ceguedad de este hombre. Hay un propósito en cada uno de nosotros cuando el Señor viene a nosotros. Acuérdese que nosotros no somos los que buscamos al Señor. No es que yo me levanto, ay, voy a buscar al Padre, voy a leer las escrituras, yo hoy sí creo, ¿no? Es misericordia del Señor en cada uno de nosotros. Es la misericordia del Señor. Recordemos que dice la mala interpretación de las escrituras de que Jesús murió por todo el mundo. Y no es cierto. Él murió por sus elegidos. Él murió por aquellos que han sido llamados. Y el Señor ha venido a hacer la obra del Padre, a la obra que le fue encomendada, que es dar a conocer el reino de los cielos. ¿Cómo está viviendo usted el reino de los cielos realmente? ¿Cómo está usted viviendo las escrituras? Hoy en día tenemos la facilidad. Hay los medios de estudiar, hay los medios de aprender. Pero si en nuestro corazón no hay esa pasión, ese anhelo de buscar del Señor, nunca vamos a tener esa paz y esa tranquilidad. El Señor dice, yo estoy en el mundo y yo soy la luz del mundo. Ahí el Señor se glorifica al ver a aquel ciego, al ver su condición. Señor, hay misericordia en él. Y el Señor hoy viene a nosotros también en misericordia. Él quiere quitar esa ceguedad que hay en cada uno de nosotros. Una ceguedad que nos aparta del Señor hoy para muchos de nosotros, muchos de los que escuchan este mensaje, su prioridad no es buscar la presencia del Señor. Su prioridad es en trabajar, en buscar la economía, mejor vivir, brindarle a su familia lo mejor. Y eso no es malo. Es un compromiso que como padres, como esposos en nuestro hogar debemos cumplir. Pero qué triste en verdad de que primero estén otras cosas que buscar la presencia del Señor. De que el Señor sea gobernando nuestra casa, sea gobernando nuestro hogar. Podemos buscar las riquezas, podemos buscar el buen vivir.
pero realmente nosotros no le damos la importancia de rendir nuestra vida ante la presencia del Señor. Y aquí podríamos decir, somos esos ciegos espirituales. Nos conformamos muchas veces con venir a la iglesia cada 8 días. Nos conformamos en vez en cuando en leer las escrituras. Nos conformamos con algún mensaje que escuchamos en las redes sociales. Pero no hay una comunión verdaderamente en nuestro corazón hacia el Señor. No hay realmente una pasión, no hay un anhelo de estar en la presencia del Señor. No hay algo que nos motive realmente. ¿Cómo está nuestra familia? Por eso en las familias de hoy hay mucha división. Hijos que no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar el evangelio. Yo creo en Dios. La palabra tradicional, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios, lo busco cuando lo necesito. Y vemos acá como este ciego tiene un encuentro personal con el Señor. Y la gente ve el cambio en esta persona. Unos dicen, este no es el que mendigaba. Otros decían, él es. Y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo soy ese que estaba apostado a la entrada. Yo soy ese que ustedes veían pidiendo limosna. Viene la curiosidad de la gente. Y nosotros podríamos decir, yo soy. Una nube de testigos hay alrededor nuestro. Y mucha gente está viendo nuestra forma de actuar, nuestra forma como nosotros nos comportamos. Y mucha gente ha visto el cambio, la transformación que hubo en nosotros. Decían, ese que va ahí, luego no era tal persona. Luego no hacía tal cosas. Luego no era aquel que nosotros conocíamos, el rumbero, el bailador, el que vivía de una forma no agradable delante del Señor. Y ven un cambio. ¿Y a este qué le pasó? ¿Qué pasó en su vida? Muchos en nuestra familia han visto nuestro cambio. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, o el Señor más bien vino a nosotros en ese encuentro, se vio ese cambio. Cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver la vida, el ver el estado como nos encontrábamos delante del Señor, el ver nuestra vida perdida, una vida sin sentido, una vida que no agradaba al Señor, una vida que lastimaba a las personas que conviven con nosotros, una vida vacía. Viene el Señor como luz, quita esa ceguera en nosotros. Vemos la realidad. Vemos cómo para nosotros es importante el poder rendir nuestra vida delante del Señor.
Yo os pregunto, ¿cómo es su relación con el Señor? O podríamos decir, yo creo en el Señor o yo le busco conforme a mi necesidad. Y muchas veces, la mayoría de veces podríamos decir, sin equivocarnos, de que buscamos la presencia del Señor de una forma incorrecta. ¿Cuántas personas han pasado por la iglesia? ¿Cuántas personas han venido con necesidad? ¿Cuántas personas vienen con dolor, con tristeza? Buscan un favor, buscan que el Señor extienda su mano en misericordias a ellos. Cuando obtienen lo que necesitan, no vuelven. Ya piensan que ya el Señor ha cumplido lo que ellos necesitan y no vuelven. Y así sucede con este ciego y así sucede con nosotros. Cuando nos dicen, ¿quién nos ha sanado? Podemos decir, ese al que le dicen Jesús, el Hijo de Dios. Él ha abierto mis ojos. Él me ha mandado a que vaya y me lave en el pozo de Siloé. Este pozo que significa el enviado. Le preguntan, ¿y dónde está? Versículo 12. ¿En dónde está él? Dijo, no sé. Aquí podríamos hacer un énfasis. ¿En dónde está? ¿En dónde están aquellas personas que un día vinieron llorando, muchas veces afligidos, con dolor en su corazón? Venimos, buscamos al pastor que nos consuele, que nos dé una guía, que nos enseñe cómo buscar la presencia del Señor, cómo poder llegar a Él. El Señor dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, 6. Yo soy. Se les guía, se les aconseja y aparentemente reciben el consejo. Son como aquellas ovejas que siguen al pastor. Pero al cabo de un tiempito se les olvida y buscan su propio destino, buscan su propia decisiones. Yo soy, dijo el ciego, yo soy ese que estaba afuera. Este ciego es llevado delante de los fariseos para que dé un testimonio, pero simplemente no es estar delante de ellos a decir lo que le ha pasado, a contar lo que ha vivido. Sino los fariseos tenían un propósito. ¿Por qué Jesús quebranta la ley? ¿Por qué Jesús hace eso en el día de reposo? Escupir la tierra, formar un lodo y colocarlo en los ojos de ese ciego. Todo tiene un significado. Es increíble, pero en la ley judaica
Escupir era un pecado. Para nosotros es antiestético. Pero en ese entonces se consideraba como un pecado escupir. Porque era algo que se hacía en el día de reposo del Shabbat, el sábado. El prestar ayuda en un sábado era considerado un pecado. El sanar un animal era considerado como pecado. Para ellos ciertamente todo era pecado, todo. Consideraban que el sábado era totalmente de oración, de quietud. Claro, estaban en lo cierto, porque esa era la ley de Moisés. Pero acá vemos cómo el Señor tiene compasión de este ciego y le sana en un sábado. Vemos cómo la misericordia del Señor siempre está presto para aquel que viene y le busca, para aquel que tiene un corazón dispuesto a querer ser transformado. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Vemos esta obra que el Señor hace, en donde Él se lava en agua, el agua que significa vida. Vida, dice el Señor, el que bebe de mi agua nunca más volverá a tener sed, porque es vida espiritual lo que el Señor nos brinda. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Para ellos era muy importantísimo el Shabbat, el sábado, pero no tanto importante para agradar a Dios, sino la tradición que habían aprendido de parte de sus padres, la tradición que habían aprendido de parte de sus mentores. Y ellos no reconocen de que están frente al Mesías, de que están frente al Hijo de Dios. Ellos piensan que están frente a un charlatán y por eso dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había diserción entre ellos. Unos estaban de acuerdo en que sí el Señor hacía esas obras, pero la mayoría siempre estaba pendiente, era para atacarlo. Y no reconocían su autoridad. Y ellos en este interrogatorio, en este ciego, quieren buscar una forma de inculpar al Señor. ¿Quién dices tú que te abrió los ojos? Y él les dijo, es un profeta. ¿Cómo este ciego va a saber que es un profeta? Pues porque él ve, él vive ese milagro. Él hay agradecimiento en su corazón, está viendo la luz del día, está viendo el rostro de las personas que están ahí. Y muchos se niegan a creer. Muchos se niegan, viendo las evidencias que están ahí, se niegan a creer. Se niega que este ciego es el mismo que siempre veían a la entrada de la iglesia, siempre veían a la entrada de la sinagoga. Y entre ellos había siempre esa iniciación, si es otro, si es, no es. Y le preguntaron diciendo, ¿es ese? Llaman a los padres. ¿Es ese tu hijo? Claro que es mi hijo. ¿Era ciego? Claro que era ciego. Entonces, ¿por qué ahora ve? No sé.
Pregúntele pregúntele a él, es una persona ya adulta. Pero esta pregunta que les están haciendo a los padres de este ciego, ellos contestan con temor, con miedo, porque los fariseos habían prohibido de que se hablara de aquel Jesús que habría de venir. Y todo aquel que hablara de Jesús, todo aquel que recibiera las enseñanzas que no provinieran de ellos, eran como expulsados de la sinagoga. Y acuérdense que para un judío el estar en la sinagoga era muy importante, lo que hoy en día nos falta a nosotros. Volverse el pan diario, el buscar las escrituras, leer, tener comunión con el Señor. Tener esa comunión directa entre mi persona y el Señor, el buscarle. El hacer lo que Él nos manda, lo que Él nos habla a través de las escrituras. Sabemos que este es nuestro hijo, dicen los padres, y que nació ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, tampoco lo sabemos. Edad tiene. Pregúntale a él, y él les hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntale a él. Entonces vinieron y llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Así estamos nosotros, ahora vemos. Vemos la vida espiritual de una forma diferente. Vemos la transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Ha sido cambiado nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas. Hemos entendido de que realmente si nosotros, el Señor no está con nosotros, si nuestra fe cada día no es incrementada, no es alimentada con la palabra del Señor, nada somos, nada podemos lograr. El dinero no es la felicidad. ¿Cuántas personas multimillonarias darían todo lo que tienen por tener un poquito de salud? Cuando llega una enfermedad, la enfermedad no mira si usted es pobre, si es rico. Una enfermedad terminal no respeta. Y nada nos sirve tener el dinero. Pero cuando tenemos al Señor hay esperanza, hay fe. Y nada viene por castigo divino. Cuando pensamos que una enfermedad es un castigo del Señor. Acá estaríamos pensando de que Dios es malo, de que Dios no tiene misericordia. Y vemos cómo la curiosidad de estos judíos dice, ¿y cómo te abrió los ojos? Y vemos algo aquí en este versículo 27, algo que es muy importante.
Y este ciego era lo que podríamos decir hoy una persona, en ese momento fue muy sabio, al saber que era prohibido reconocer que Jesús era el Mesías. Este ciego les da una respuesta sabia y dice, yo oír. ¿Por qué los queréis oír otra vez? O sea, porque quiere volver que les cuente quién me sanó. ¿Por qué quiere volver a que les cuente cómo me sanó? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Es una forma sutil decir, ustedes quieren ser discípulos de Jesús. Y nosotros sabemos que estos fariseos atacaban, perseguían y no reconocían la autoridad de Jesús. Por eso le dice, vosotros queréis ser discípulos de Jesús. Y esto los ofendió. Esto les causó dolor a ellos. Eso es una forma de cómo este ciego está discipulando. Está predicando la palabra del Señor. ¿Cómo predicamos nosotros la palabra del Señor? ¿A quién le predicamos la palabra del Señor? ¿Cuántas veces la predicamos? ¿Somos discípulos realmente del Señor? Hay en nosotros ese anhelo de predicar el Evangelio. Somos respetuosos delante del Señor. Nos comportamos conforme al Señor nos dice. Y vemos cómo acá este ciego dice, y sabemos que Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. O sea, no era común ver esta clase de milagros. Y si este viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. ¿Por qué lo van a expulsar? ¿Por haber recibido un milagro? Sí. ¿Por qué? Porque estaba en cierta forma reconociendo de que había un hombre con autoridad, con poder, que había un hombre entre el mismo pueblo que hacía milagros. Pero no milagros para exaltarse él mismo, para que le buscaran, para que le adoraran, no. Era misericordia viva. Misericordia que nosotros necesitamos. Expulsan a este pobre ciego, o no pobre, afortunado ciego, porque lo que viene enseguida es lo que tanto necesitamos nosotros. Oyó Jesús que habían expulsado al ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pregunto, ¿creen ustedes en el Hijo de Dios? ¿O en qué clase de Hijo de Dios creen? ¿O en qué Dios creen ustedes? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor? Para que crea en él. Y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Hoy el Señor hace un llamado a cada uno de nosotros. No desaprovechemos esa oportunidad de creer, pero no solo de creer de boca, sino de creer realmente en un corazón dispuesto al cambio, dispuesto a que el Señor nos transforme, dispuesto a que el Señor actúe en nosotros. En el versículo 19 dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Vuelvo y les leo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, vean, y los que vean sean cegados. Es una forma donde el Señor dice, ustedes ciegos espirituales, yo he venido a enseñarles el camino, enseñarles la luz, enseñarles la forma de llegar al Padre, el misericordia. Y lo vemos hoy en día. Muchas personas que conocen las escrituras, grandes predicadores, muchos que se autoproclaman profetas, que se proclaman hasta enviados hijos de Dios. Muchos pastores que son el centro de atención en una iglesia. Muchos pastores que les gusta ser llamados mi pastor. Les gusta que se les eleve el ego. Les gusta que se les exalte. Les gusta que sean llamados. Les gusta que la gente les rinda pleitesía. Vivir como reyes. Vivir a costa de la comunidad. Y son más importantes ellos que el predicar un evangelio, que predicar la vida del Señor, que darla a conocer. Y el Señor lo dice muy claramente, ellos son cegados, son ciegos espirituales, conocen del evangelio, pero se comportan como los fariseos, son ciegos. Y estos ciegos van a ser apartados de la presencia del Señor. No recibirán su galardón delante del Señor. Darán cuenta de cada una de sus palabras, darán cuenta de cada uno de sus deseos, darán cuenta de cómo utilizaron el Evangelio para sus propios propósitos. Y dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron, ¿acaso vosotros somos también ciegos? Les cuesta reconocer que están equivocados. Les cuesta reconocer realmente delante de quién están. Jesús les respondió, si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, no hay un llamado de parte del Señor. Pidámosle que necesitamos de Él, pidámosle que Él venga a nosotros, quite esa venda espiritual, cambie en nosotros, transforme aquello que debe ser cambiado. Nadie es perfecto delante del Señor.
pero sí podemos postrarnos, reconocer que necesitamos de Él. Ahí donde usted está, yo le invito. Pide al Señor esa sabiduría. Pide al Señor que Él venga a cada uno de nosotros y coloque en este corazón ese querer por el hacer. Que coloque en nosotros ese anhelo, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad que tanto necesitamos. Y aún mejor, ese gozo que solo lo entienden aquellos que tienen esa comunión con el Padre, con el Hijo. Inclina tu rostro, Padre de la gloria, te doy gracias por este tiempo, por esta tu palabra, Señor Dios, y te pido, Señor Dios, que hoy, Señor Dios, sea quitada toda ceguera espiritual de mi vida. Por favor, Señor Dios, abre, Señor Dios, mi corazón, que pueda entender, comprender, Señor Dios, lo que es ser un discípulo, Señor Dios. Lo que es, Señor Dios, andar al lado tuyo, Señor Dios, y que tú, Señor Dios, sea mi guía. Hoy te pido, Señor Dios, Padre de la gloria, precioso Señor Dios, que tu presencia, Señor Dios, nos acompañe, Señor Dios. Por favor, Señor Dios, bendice nuestras familias, bendice, Señor Dios, nuestras labores diarias. Pero sobre todo, Señor Dios, que cada uno de ellos, el temor que haya en su corazón, Señor Dios, sea un temor reverente delante de ti. Te doy gracias, Padre, de la gloria por aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Te doy gracias, Señor Dios, Padre Santo, poderoso, Señor Dios, por la vida de nuestros pastores, Señor Dios, por las personas que nos enseñan las escrituras para que te conozcamos a ti. Pero ante todo, Señor Dios, te doy gracias por tu infinito amor y misericordia, Señor Dios. Papito Dios, gracias te doy por este tiempo. Y cerramos las escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.